Borbor Lino. El economista Washington Jaramillo, tesorero actual de la institución. Nos acompaña también el compañero licenciado Bolívar Potes, de los educadores, presidente del curso. Nos acompaña el ingeniero Yamuca, al frente de la organización en defensa de 10, que se nos lo quiere llevar. No sé si nombre a otras personas aquí, los socios, compañeros socios de la institución, Richard Probaño, abogado Raúl Carlos, presente, los familiares de los socios, el resto de miembros de la institución, de la nueva directiva, señoras y señores, me es grato dirigirme en este día del aniversario 127. Se ha caído el número 127, compañero. Ya pesan los años, ¿no? 127. Y según lo que dicen los estatutos, que es la máxima autoridad de nuestra institución, lo primero que tenía que hacer en este acto es entrega del informe del presidente. He estado en la presidencia 4 años, 10 meses. Y he elaborado un informe pormenorizado que se lo hago entrega en este momento al nuevo presidente, licenciado Rodrigo Yanga, y al señor secretario, abogado Críspolo López Alvarado. Formal, lo que estoy haciendo, que según dicen los estatutos, deben ser leídos en la primera Junta General de Socios, porque si me pongo a leer aquí me va a hacer dormir al público. Ahora sí quisiera hablar algo de la institución que me ha acogido como presidente en estos últimos 4 años y 10 meses. Una breve historia, pequeña historia. Aquí tenemos el historiador, conoce al dedillo tantas cosas, el abogado Juan Vareles Cabrera, pero me va a tomar algo de lo que él sabe, de lo que le hemos aprendido. Nuestra institución nació en 1896 y 1896. Porque en 1886 se había dado la masacre de Chicago. Justo con ese fervor que ya se veía a nivel mundial, nacen las ideas de formar algo aquí en nuestro medio. Y era el tiempo del liberalismo, el tiempo de Eloy Alfaro. Acuérdense que la revolución liberal comenzó en 1895 y nosotros nacimos en el 1896, en plena revolución liberal, pero con los ideales de lo que había pasado en otras partes del mundo con relación a los reclamos que siempre ha habido a nivel de los obreros, de los trabajadores, con los gobiernos de turno. Así nace nuestra institución. Y son los ideales, como decía el acta de fundación, de algunos obreros de los diferentes gremios que, reunidos con un señor cubano que vino a ayudar a la revolución liberal, el señor Miguel Alburquerque y Vives, bajo esa batuta del señor Alburquerque y Vives, nace nuestra institución, como ustedes escucharon en el acta de fundación. ¿Cuáles eran los ideales del libertador, del compañero aquí presente, don Eloy Alfaro, el viejo luchador? Dar educación a los hijos de los trabajadores. Por eso el nombre de nuestra institución, Sociedad Hijos del Trabajo. Tantas cosas buenas que trajo el gobierno de Eloy Alfaro en ese tiempo, con relación a lo que veníamos viviendo en el tiempo de García Moreno. Cambios rotundos, cambios radicales, por eso se llamaba radical ese partido Radical Liberal en ese tiempo. Esos cambios hicieron que en nuestra institución se inicie con buenos pasos. Al ser la primera institución de trabajadores formados en Guayaquil, tuvo el privilegio de tener en su seno a muchos obreros de los diferentes gremios. Fue la primera organización obrera del país, de la ciudad de Guayaquil, del país. Y ahí es donde, unidos muchos, aparecen las otras instituciones centenarias, como son la Sociedad de Carpinteros, la Ciudad de Zapateros, la de Panaderos, y una serie de obreros que se unieron, nacieron
aquí en esta institución. Ellos también ya pasan de 100 años, ya pasan de 100 años. 117, ¿usted el otro? 117 también llevamos. Por ahí van, imagínense. Al fervor de la lucha nuestra, nacen en nuestro seno todos esos gremios, no solo los que he nombrado, sino muchos más. Nuestra institución interviene directamente en muchos acontecimientos. Ya el 15 de noviembre de 1922, nuestra institución tenía 26 años y fue aquí en nuestro seno, aquí en este sitio que fue donado por el señor Eloy Alfaro, donde nacen muchas de las ideas que llevaron a efecto en esa gran huelga obrera. Si no me equivoco, abogado Varela, la huelga obrera fue el 13 de noviembre y fue indefinida. Llegó el 14 y llegó el 15, donde hubo la masacre, la matanza a los obreros y trabajadores de la ciudad de Guayaquil. De ahí viene la obra literaria Las Cruces sobre las Aguas, que ustedes, muchos las habrán leído. Imagínense, nosotros ya teníamos 26 años de vida. Y se dice en la historia que de aquí, no solo aquí, en diferentes partes, pero uno de los principales sitios de reuniones fue aquí, la institución Sociedad y de Trabajo, donde se organizaban las marchas para de protesta. ¿Qué protestaban en ese tiempo? Lo mismo que protestamos ahora, lo mismo. Carestía de la vida, que no hay trabajo. ¿Ya? En ese tiempo las horas de trabajo, que eran mucho más que las 40 semanales, las 8 diarias, toda esa lucha había en ese tiempo, y creo que hasta la actualidad sigue persistiendo ese tipo de lucha. Lo que han cambiado es los protagonistas. Los protagonistas ahora somos nosotros, y para casualidad de la vida, en ese tiempo el país lo gobernaba un banquero. Imagínense ahora, estamos en el mismo sitio. A partir de esa fecha, como respuesta a este acontecimiento, comienzan las actividades de las centrales de trabajadores. El abogado Varela lo dirá más tarde. Ahí comienzan ya a formarse, a organizarse, y para seguir haciendo los reclamos que siempre ha habido. Después de haber pasado 100 años de su creación, esta institución continúa sus actividades, al igual que en Quito, una similar que se llama Sociedad Artística Industrial de Quito. Sociedad Artística Industrial de Quito. Tienen la misma edad que nosotros. Avanzando, nosotros todavía vivimos y aquí estamos celebrando los 127 años. Al asumir la construcción, ya hablo del tiempo mío, en el 2018, quería referirme, no quiero cansarlo, quería referirme a algo. No es que yo viví desde muy pequeño en esta institución, pero ya a los 12, 14 años ya andaba por aquí. ¿Por qué andaba por estos gremios? Porque había un colegio creado por la institución. El nombre de la institución es Sociedad Hijos del Trabajo, de Instrucción. La primera palabra es instrucción, educación. Y en ese tiempo había 4 establecimientos educativos aquí. 2 de secundaria y 2 de primaria. Actualmente solo tenemos 1 de primaria, la escuela Inés M. Valda. Y como el dirigente que nos trajo acá a ser socio a muchos jóvenes, a 20 jóvenes del barrio Garay, conquistó no solo a nosotros para ser socios, sino a las mujeres para que estudien en el colegio. Y hay bastantes personas de mi sector, inclusive familiares míos, que tienen ese título. ¿Qué decía el título? Colegio de Manualidades Femeninas 28 de mayo de la Sociedad Hijos del Trabajo. Ese título, con ese título han trabajado 2 primas mías y muchas otras personas de mi sector. Hicieron su profesión. Había buenas profesoras aquí en este gremio, que de aquí salió el gremio de la Asociación de Modistas del Guaya, que aquí en Boyacá y con Montalvo, creo. Por eso andaba en esos años, andaba por estos lados, en las incorporaciones de mis familiares. Y llegó a la edad yo de 19 años, donde me hice socio, repito por el nombre de este magnífico dirigente, presidente de esa época, el profesor Leopoldo Ayala Urbano, que nos trajo aquí a 20 compañeros del barrio Garay, Ayacucho y Babahoyo. Y los que permanecemos aquí somos el economista
Washington Jaramillo, el economista Iván Coronel, compañero Flavio Orbor y el que lo habla. Nos enamoramos de la institución y todavía estamos. El resto siguió su rumbo dentro de sus profesiones que cogieron. Al llegar a la dirección en el año 2018, encontré una institución en acefalía. Puede ser que le echamos la culpa a los dirigentes, a los que manejaban las diferentes áreas, pero les cuento en pocas palabras qué pasó con ese directorio. El presidente, el abogado Saúl Aguayo, se agravó de una enfermedad catastrófica y terminó muriéndose dentro de su periodo de presidente. El señor vicepresidente decidió irse a vivir a los Estados Unidos y renunció. El compañero secretario se enfermó de una enfermedad grave que tuvo 2 meses hospitalizado en el Hospital Luis Bernaza y luego pidió licencia para ser candidato de una lista X para ser candidato a concejal. Y el cuarto componente, el tesorero diabético, sucumbió en una crisis de su diabetes y terminó con una amputación de una de sus extremidades. Imagínense toda la parte alta de ese directorio en enfermedades catastróficas. Nunca se comunicó los acontecimientos al Ministerio de Trabajo, de donde nosotros tenemos que rendir cuentas, y cayó en acefalía. Me toca dirigir la institución del 9 de febrero de 2018 y encontramos en acefalía. No sabíamos qué era eso, porque no solo en nuestro gremio pasa eso, sino en muchos gremios, por desidia de no comunicar los acontecimientos que pasan al diario. Eso hizo de que esa directiva fracase, no sea aceptada por ningún lado, ni por el SRI, ni por el IES, ni por los bancos, por ningún lado, completamente en acefalía. ¿Qué quería decir esa palabra acefalía? Que nosotros no existíamos. Tuvimos que volver a nacer. Nos orientaron el Ministerio de Trabajo qué teníamos que hacer y nos autoconvocamos. Tuvimos una nueva elección en diciembre del 18 y ahí un grupo de compañeros decidieron de que yo debía presidir la lista y fue ganador un 18 de diciembre del 2018. Trámite a seguir: recoger toda la documentación y enviar a Quito al ministerio para que sea reconocido. Eso duró 3, 4 meses siquiera, ya hablando del año 19. Hasta que llegue ese documento de reconocimiento, el acuerdo ministerial, seguíamos en acefalía porque las cuentas estaban bloqueadas. Y cuando llegaron, volver a nacer, ya hemos vuelto a nacer. Y ahí hago un hincapié al agradecer a los dirigentes de CEDOCUP de Quito, encabezado por el licenciado Mesías Tatamuez Moreno, quien nos ayudó mucho, porque nosotros fuimos a una delegación a presentar la documentación y él nos acompañó ante el ministerio para hacer los trámites, y aún así con eso demoró un poquito, pero se logró volver a nacer. Así nos dijeron la institución: ustedes ya no existían, volvieron a nacer, volvimos a nacer. Imagínense, teníamos ya 122 años y volvimos a nacer porque no habíamos presentado la documentación. Ya hablando del año 2019, medio año en espera del acuerdo ministerial y los trámites de reconocimiento de nuestra directiva en el SRI, en los bancos, demoró bastante tiempo. El siguiente medio año nosotros declaramos a la institución de puertas abiertas. ¿Qué significaba eso? Que nosotros recibíamos a todas las organizaciones que manifestaban su apego hacia nosotros, su orientación hacia nosotros. Y es así como aquí en nuestro medio sesionaban muchas instituciones. Y a la primera que le dimos la mano fue al CEDOCUP. Si nos habían dado la mano en Quito, ¿por qué no acá en Guayaquil? Y aquí en Guayaquil, el vicepresidente nacional, el abogado Juan Bareles Cabrera, hacía muchas intervenciones, ruedas de prensa, seminarios aquí en nuestro medio. Y tengo una lista de 24 instituciones que sesionaban aquí. La que podría mencionar
me encontraba aquí con un grupo de amigos, compañeros médicos que se habían jubilado y el ministerio no les quería reconocer el incentivo de jubilación que había sido decretado y cada uno tenía que recibir. Recibí aquí a 120, 150 médicos que poco a poco le fueron pagando hasta que ya quedaron todos pagados y ya dejaron de reunirse. Por ejemplo, aquí a la UNE, dice aquí el compañero Hilario Beltrán Chávez, presidente de ese tiempo de la UNE, venía aquí. El compañero de AFET, la compañera Cintia Vaquerizo Malavé, venía a hacer su reunión aquí. El FUTE, con el compañero Bolívar Potes, estaba aquí presente y nunca se le negó, siempre se le dio la puerta, porque yo en mi mente pensaba que esta casa es de los trabajadores, no es de nosotros, es de los trabajadores. La mantenemos y queremos seguirla manteniendo así, abierta para toda la gente. Y muchas otras instituciones como el FRICOM, Movimiento Político Independiente de Organizaciones Sociales del Ecuador, un grupo de mujeres inclusive sesionaba aquí, la Asociación de Profesoras Jubiladas del Guaya, con la licenciada Gary Montaño al frente, los empleados del Ministerio de Justicia con el doctor Gregorio Sánchez, y así un poco de instituciones que sesionaban y nosotros le dimos puerta abierta en el año 19. Continúa la vida y llega 2020. Hubo un inicio de la presidencia justo en el mes de marzo de 2020, la pandemia. Si en 2019 apenas habíamos disfrutado o hecho realidad nuestras ideas, medio año, al comienzo, en el mes de marzo, 16 de marzo, se inicia la pandemia, donde hubo tanta restricción, encerramiento, muerte. ¿Cuántos familiares muertos no tenemos nosotros? Por lo menos de mi lado, 9 familiares fallecieron en la pandemia. Y fue justo en ese año, en los primeros meses, de marzo y abril, que fallecieron 2 miembros del directorio. Me refiero al compañero Fernando Morán y al compañero Fulton Fernández. 2 compañeros del directorio fallecieron a causa de la pandemia. Luego viene que va poco a poco disolviendo la enfermedad, mejorando la intensidad de la enfermedad, pero siempre el gobierno, con los estados de excepción y las dificultades económicas, tuvimos que reducir el personal de la escuela, pero sí tuvimos algo de éxito, no cerramos la escuela. Ustedes se acuerdan que muchas escuelas particulares cerraron, porque los presupuestos eran difíciles, no había cómo solventarlo. Nuestra escuela disminuyó a la mitad del número de estudiantes, pero nosotros decidimos no cerrar la escuela. Uniendo esfuerzos económicos, persistimos con nuestros profesores, pero sí reducimos el número de profesores, pero nunca la cerramos. Ese año casi pasamos todo el año encerrados, y para tener nuestras actividades de las sesiones contratamos el sistema Zoom y así hacíamos las reuniones. Es de aplauso el programa radial dirigido por el compañero Medina. Ningún sábado faltó. Lo hizo el programa a través de la vía telefónica desde su domicilio, donde se instaló para hacerlo. Pero no hubo ninguna semana que faltó el programa. Radio Cristal tenía cerradas sus puertas, no dejaban entrar a nadie, pero el programa se daba. Y cada vez que había un evento como 1 de mayo, Día de la Madre, hacíamos el evento, pero en la Radio Cristal. Ya hablando de lo más adelante, como les explicaba, las actividades fueron vía Zoom hasta octubre de ese año, que se abren las actividades. Y reiniciamos nuestras actividades ya presenciales. En el año 21 no hubo tantas actividades allí. O sea, siempre a mí, en los periodos que he tenido como presidente, he tenido dificultades, no he tenido amplitud. Lo que se proyectó hacer no se hizo todo. Ya en el año 21 celebramos el aniversario 125 de la institución. Todavía permanecían las dificultades y
Por la pandemia hubo un acto, una filmación, nos acompañó la compañera que nos está ayudando hoy día con la filmación de acto con poca presencia de socios. Era significante los años que cumplíamos, 125 años, pero no dejamos de hacerlo, lo hicimos. Igual programas en la radio que continuaban nuestras actividades. Ya en el año 22 se celebran los 126 años, ya de manera presencial. Ya teníamos facilidades con todas las medidas de seguridad. Yo como médico siempre indicaba que este aparato que se llama mascarilla no debe suspendérselo. Siempre hay que cuidarse porque a pesar de que se ha vencido a través de la vacunación masiva algo de la enfermedad viral, las enfermedades virales cuando llegan a nuestro medio no se van, se quedan. Y así esta se ha quedado. Tenemos que seguir usando esa mascarilla. Pero ya en el año 22 ya estábamos casi fuera de la pandemia y ya comenzamos las actividades presenciales, ya con discretas medidas de seguridad, siempre la mascarilla. Las diferentes instituciones comenzaron a hacer uso otra vez de nuestra sede para sus actos, de todo tipo de actos. Ya ese año también hubo el desfile del 1 de mayo presencial, donde intervenimos con una gran cantidad de compañeros de la institución. Y llega el 15 de noviembre, justo, cumplía 100 años de haber pasado esa masacre a los trabajadores de la ciudad de Guayaquil. Se hizo un programa amplio junto con el con el Comité Nacional Pro 15 de noviembre, el compañero Yamuca. Sí, así es. Y aquí nosotros hicimos un acto el 8 de noviembre, 7 días antes, porque teníamos programado un concurso de oratoria de los niños de la escuela, con el tema 15 de noviembre. Y también vinieron de la Universidad de Quito, de la Flaxo, y hicimos en conjunto un programa muy extenso. Intervinieron 4 personas, la doctora Valeria Coronel, sociólogo Felipe Ogaz, el compañero Juan Vareles y alguna otra persona, no recuerdo. Siempre los 4 hablaron del tema 15 de noviembre en sus diferentes aspectos. ¿Ya? Importante el acto que terminó en la declamación de los niños de la escuela Inés Echevalda y fueron declarados ganadores y recibieron sus premios. Y ya llegado el 15 de noviembre nos unimos a la gran marcha organizada desde el Parque San Agustín hasta el Malecón, donde tomaron la palabra muchas personas. Nos acompañó la economista Cecilia Calderón, justo al llegar al Malecón ella tomó la palabra, igual que el compañero Juan Vareles y el que habla, y el acto simbólico de arrojar la cruz al río, todo eso se dio ese día 15 de noviembre de 1922, al cumplir los 100 años de la masacre que fuimos sometidos los trabajadores de la ciudad de Guayaquil. Después llega ya el mes de diciembre del año 22, donde ya se me iban culminando mi periodo. Se fue convocado a unas elecciones y en esas elecciones que se dieron en enero 5, si no recuerdo, él fue electo el compañero Rodrigo Yanca Novoa como nuevo presidente de la institución. ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido? Yo siempre hablo no en primera persona, sino en equipo, porque yo no me cojo los lauros de que yo haya hecho algo bueno, simplemente he hecho lo que dicen los estatutos, que es la máxima autoridad de nuestra institución, ayudado por el miembro del directorio. ¿Qué hemos obtenido? La estabilidad política a través de nuestro asesor político, que es el abogado Juan Vareles Cabrera, y a través de la CEDOCUD, donde él es el vicepresidente. CEDOCUD es la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Siempre unidos a ellos hemos conseguido muchas cosas en la parte política. Y conseguimos una estabilidad económica a través de las actividades del economista Washington Jaramillo García. Y dejamos unos valores que nunca habían pasado antes en otro directorio. Conseguimos la estabilidad educativa. Nuestra escuela fue creciendo. En el último año, que ya está por culminar, tenemos
más de 175 alumnos, y creemos que próximo año podemos reiniciar las actividades del octavo, noveno y décimo, que es una ambición nuestra. Ya teníamos esa área. El distrito nos dijo que no la eliminemos, que la suspendamos, y es probable que el próximo año, no el que comienza ahora, el próximo año podamos, si tenemos facilidad económica, volver a iniciar los que pasan de séptimo al octavo para terminar en el 10º grado y tener el ciclo básico en nuestra unidad. Así queremos crecer, y esa es la estabilidad que dejo en la parte educativa. Y la estabilidad legal, un departamento legal que tenemos con el abogado Alan Aquel y la abogada Estefanía Santillán al frente. Estamos en la conducción de los contratos de los trabajadores, los contratos de arriendo, y estamos estabilizando. Dejo estabilizada esta área también. Creo que al escuchar ustedes todo lo que he mencionado, solo he cumplido el 50 o 60% de lo que pensé hacer. Siempre tuve la ambición de ser presidente. No lo había hecho antes porque me dediqué 100% a mi actividad médica. Dentro de 15 días cumplo 45 años de médico, ya soy médico jubilado, y ahora que soy médico jubilado me dediqué un poquito de tiempo a la institución, con el permiso de mi familia. Ellos me reclaman, ya estás jubilado y todavía tienes muchas actividades, pero le debía eso a la institución, porque ustedes, los que no conocen, tengo mi consultorio aquí abajo, en este edificio. Si yo voy a cumplir 45 años de médico, yo tengo 46 años mi consultorio aquí abajo. O sea, un año antes de ser médico ya tenía consultorio yo. Entonces yo soy grato con la institución porque ella me dio todo. Yo he dado ahora lo que he podido, en base de todo lo que decían antes los estatutos de la institución. El resto que no hice, el nuevo directorio sabrá cómo lo va a hacer. Sus proyectos son buenos, yo estaré al lado ayudándole, yo estaré orientándole y nunca los dejaré. Compañeros, creo no molestarlos más con la palabra. Les agradezco mucho a cada uno de los asistentes. Muchas gracias.